Bien, gracias a María Fernanda Barreto por sus impresiones y análisis sobre los sucesos violentos de este domingo en Brasilia. Y para ampliar la información, un día después del asalto a los poderes públicos en Brasil, nos enlazamos a esta hora en directo con Ignacio Lemus. Él es corresponsal de Telesur en ese país y a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a la audiencia y a ustedes también por este nuevo encuentro aquí desde la ciudad de Brasilia. Ignacio, desde temprano hemos visto manifestaciones de los movimientos sociales en rechazo a la violencia bolsonarista de este domingo y en apoyo a Lula y a la democracia. Tú que has estado en las calles desde temprano, ¿qué dicen las personas? ¿Cómo califican lo que pasó ayer justamente en Brasilia? Hay ánimos cruzados. En principio había un ánimo una sensación de tristeza, otros con sensaciones de vergüenza frente a lo que había ocurrido. Y algunas personas con bronca al inicio de la mañana, pero ya con el correr del día, cuando surgieron las manifestaciones y la respuesta de los movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y diversos sectores de la sociedad civil que salieron a defender la democracia a las calles de las principales capitales, las principales ciudades y todas las capitales del país, una sensación de ánimo y también de efervescencia. Lo que nos destacaban es que más allá de lo institucional, de las cuestiones que puedan discutirse ahora y de los cambios que haya que hacer para realizar esos cambios en cuanto a la seguridad del Distrito Federal, Lula tendrá que tener apoyo en las calles de la sociedad civil. Sin la participación del campo popular, Lula no tendrá una correlación de fuerzas favorable para llevar a cabo estas modificaciones, y es por eso que había una sensación de optimismo en los movimientos sociales que salieron a las calles durante el final de esta tarde en diversas ciudades con manifestaciones masivas en Río de Janeiro, Sao Paulo y aquí en Brasilia también en defensa de la democracia. Nacho, ya respecto a la actuación de la policía después de estos eventos, ¿cuántos detenidos van hasta ahora de los responsables de la violencia de este domingo? La actualización de las cifras, se hablaba más temprano de unos 1.500, y también de los detenidos de los campamentos bolsonaristas que se instalaron en la capital y que entendemos fueron ya desmantelados por la policía. Es cierto, 1.500 personas han sido detenidas, señalan los organismos oficiales, y por otra parte se desmantelaron prácticamente la gran mayoría de los campamentos bolsonaristas. Aquí el más importante, o el que ha sido el embrión de lo que ocurrió durante la jornada de este domingo con la invasión a los predios de la Corte Suprema, del Congreso y del Poder Ejecutivo, se ha desmantelado totalmente el campamento que se encontraba frente al cuartel militar, pidiendo una intervención militar y la retirada de Lula del poder, y ya se ha avanzado a acercar la región que se encuentra a mi espalda, justamente en la explanada de los ministerios, y llegando hacia los tres poderes, que son los tres grandes predios que se encuentran en Brasilia, uno frente a otro, en un gran espacio gigantesco realmente, que se encuentra en estos momentos cerrado al tránsito, tan solo para vehículos que no sean oficiales. Lo que el punto de crítico y quizás de discusión en estos momentos es cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas. Hay sectores de las Fuerzas Armadas que aún tienen influencia de Bolsonaro, también en cuanto a la policía local y especialmente sobre la participación y la connivencia de las autoridades de aquí del Distrito Federal. Las manifestaciones de hoy se concentraron frente al Palacio de Gobierno del Distrito Federal de Brasilia. Estas manifestaciones se pedían la salida permanente de Ibanez Rocha, que es el gobernador de aquí de Brasilia, y que es una figura bolsonarista que ha mostrado connivencia en el accionar de este último fin de semana. Otra figura también denunciada es Anderson Torres, que era el secretario de Seguridad Pública, que fue destituido durante la jornada de ayer, un bolsonarista que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos, el mismo país en el que se encuentra Jair Bolsonaro. Anderson Torres alegaba que se encuentra en ese país para pasar vacaciones. Lo cierto es que acaba de asumir la Secretaría de Seguridad Pública hace un mes y ahora se encuentra de vacaciones. Hay un discurso que genera contradicciones en esta explicación que brindó el ahora ex secretario de Seguridad Pública. Anderson Torres fue ministro de Justicia y de Seguridad Pública también durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entonces es la figura central en estos momentos sobre la que todos apuntan, además de advertir la influencia de Jair Bolsonaro sobre todos estos sectores que piden su retorno al poder a través de un golpe de Estado, sin respetar lo que ha decidido la mayoría de la sociedad brasileña
con la última votación en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en el balotaje del cierre del mes de octubre, Carlos. Nacho, decías que tienes al fondo la explanada de los ministerios, uno del escenario de lo que fue la jornada de violencia el día de ayer. Y me da curiosidad saber cómo es hoy, un día después, la sensación en el ambiente, cómo pudieses describirla. ¿Hay tranquilidad, hay tensión, hay normalidad? Hay tranquilidad, sin embargo, con las personas que conversé durante la jornada de hoy había un desánimo, una sensación de desánimo, de angustia, porque no han visto nunca una situación como esa aquí en Brasilia. Es un hecho inédito desde la redemocratización en Brasil y tampoco se ha visto en Brasil algo así nunca. Lo que señalaban es que los sectores bolsonaristas no tienen apoyo mayoritario en estos momentos. Fueron minorías, a pesar de ser una gran masa de personas, son sectores minoritarios en un país con más de 200 millones de habitantes. Eso es una sensación de desánimo había aquí en la ciudad. Me manifestaron que el escenario durante la jornada de ayer era de guerra, desde donde se viese en Brasilia, desde lejos lo que ocurría en la Plaza de los Tres Poderes. Lo que manifiestan las encuestas, también una encuesta publicada hoy por el Instituto Quaest a través de Internet, es que el 90% de la población está en contra de estos hechos y esta intento de tomada del poder por la fuerza. Durante la jornada de hoy ya Lula se reunió con todos los 27 gobernadores en concreto, se reunieron con Lula, salieron de la mano hace minutos nada más aquí a mi espalda y transitaron el recorrido desde el Congreso brasileño hasta el predio de la Corte Suprema, una muestra de institucionalidad fuerte, de solidez institucional. Ya Lula había recibido apoyo también de los jefes de los poderes, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y también de presidentes a escala internacional de diferentes ideologías, diferentes intereses geopolíticos, de manera casi unánime han prestado apoyo a Lula y han repudiado lo que ocurrió ayer en Brasil. Como te decía, para muchos aquí la sensación en Brasil ha sido de vergüenza y desánimo por lo que ocurrió. Ignacio, nos restan pocos minutos, pero no quiero terminar esta conversación sin preguntarte, después que nos comentabas que hay un 90% de rechazo de la población hacia estas acciones de violencia. También nos gustaría saber cuál ha sido la reacción del resto de los factores políticos de la derecha en Brasil y al mismo tiempo cómo ha sido la cobertura de los grandes medios privados que generalmente apoyaron a Bolsonaro durante su gobierno. Sí, la mayoría de los medios de comunicación apoyaron a Bolsonaro al inicio de su gobierno, lo apoyaron durante la elección presidencial, los medios hegemónicos de aquí locales. Luego, con el correr de su mandato, la situación se volvió prácticamente intolerable durante la pandemia. Hemos conversado contigo durante la pandemia, inclusive de coronavirus, y veíamos cómo se empezaba a generar una ruptura en los sectores de clase media en Brasil entre los que habían apoyado a Bolsonaro. Y los medios de comunicación ya hacia esta última semana cambiaron algunas denominaciones sobre los sectores bolsonaristas que invadieron los predios de aquí de Brasilia. Han llamado terroristas a estos sectores, algo que no había ocurrido hasta aquí, y hay prácticamente una condena unánime en cuanto a los grandes medios de comunicación sobre lo que ocurrió, porque ha sido una situación muy grosera que no permite prácticamente titubeos a la hora de calificar estos sectores. Inclusive para sectores bolsonaristas ha sido un compromiso, una situación comprometida reconocer a estos sectores, y no han salido a hablar, no han dado grandes declaraciones durante la jornada de hoy, y muchos también han brindado su apoyo a Lula da Silva y han repudiado los hechos. Bien, muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo para darnos la visión desde Brasil de lo que ha sucedido o viene sucediendo en ese país un día después de los eventos violentos de este domingo. Siempre un placer, un gusto. Muchísimas gracias. Conversábamos con Ignacio Lemos, corresponsal de Telesur en Brasil, quien, como ya decíamos, nos ampliaba la información en ese país luego de los eventos del asalto violento por parte de grupos bolsonaristas a los edificios, las sedes del Congreso, el Poder Judicial y el Palacio Presidencial de Planalto.